Continuando, una vez determinados los momentos internos en cada barra, procedemos a obtener las ecuaciones de equilibrio. Por lo tanto, el equilibrio de nudos nos permitirá determinar nuestro sistema de ecuaciones, analizando el nudo B. En el nudo B vamos a tener un momento que se produce, el momento de B a A. Vamos a tener un momento de B a E y un momento de B a C. La sumatoria de estos tres momentos en el nudo B por equilibrio estático sí o sí tiene que ser 0. Por lo tanto, la sumatoria de momentos en el nudo B debe ser igual a 0. Por lo que el momento de B a A más el momento de B a E más el momento de B a C tiene que ser 0. Evaluando esta expresión, obtenemos una primera ecuación. Notarán que tenemos las constantes E y dentro de esta ecuación. Sabemos que el material y la sección es constante en todas las barras. Por lo tanto, E puede tomar una unidad. De la misma forma, la inercia podemos asignar una unidad que no alterará los resultados. Por lo que nuestra primera ecuación, o ecuación número 1, se simplifica y notarán que está en función solamente de la deformación angular en E, en B, el desplazamiento lateral delta sub 1, el desplazamiento lateral en 2 y el desplazamiento rotacional en C. En el nudo E, ocurre lo mismo. Tenemos un momento de E a F, tenemos un momento de E a B, tenemos un momento de E a D. Por lo tanto, la sumatoria de estos momentos también debe ser igual a 0.
Entonces la sumatoria de momentos en el nudo E debe ser igual a 0. Momento de E a F más el momento de E a B más el momento de E a D, sí o sí tiene que ser 0. Evaluando toda esta expresión, obtendríamos nuestra segunda ecuación. ¿Qué pasa en el nudo C? En el nudo C tenemos un momento de C a D y un momento de C a D, que debe ser igual a 0. Por lo tanto, la sumatoria de momentos en el nodo C también debe ser igual a 0. Momento de C a B más momento de C a D debe ser igual a 0. Evaluando esa expresión, hubiéramos definido la tercera ecuación. ¿Qué pasa en el nudo D? En el nudo D tenemos un momento que va de D a E, luego tenemos un momento que va de D a C, que debe ser igual a 0. Por lo que la sumatoria de momentos en el nudo D debe ser igual a 0. Por lo que el momento de D a C más el momento de T a E, esto sí o sí tiene que ser 0. Evaluando entonces esta expresión, hubiéramos definido nuestra ecuación número 4. Son 6 incógnitas, tenemos 4 ecuaciones, nos faltaría 2 ecuaciones más. ¿De dónde sacamos las otras 2? Si realizamos fuerzas de equilibrio en dirección X en todo el sistema estructural, podemos nosotros determinar una quinta ecuación. Como recordarán, la reacción en el nudo A
está definido por los momentos internos. Por ejemplo, en la base BA, sabemos que aquí va a haber un momento, aquí va a haber otro momento, este será el momento de BA, este será el momento de AB, y vamos a tener nuestra reacción a su X. Para mí toda esta longitud vale 4 metros. Por lo tanto, si hago sumatoria de momentos en B, voy a tener el momento de BA más el momento de AB menos a su X, que su brazo sería 4. Todo esto debe ser igual a 0. Despejando a sub X, esto será igual a momento de BA más el momento de el momento de AB más el momento de BA igual a 2 sobre 4. Por lo que la reacción en el nodo X estaría expresado por los momentos. Lo mismo ocurre en el nodo F. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas de una tonelada más 1.2 más esta reacción en el nodo A más esta reacción en dirección X del nodo F debe ser igual a 0. Por lo que la sumatoria de fuerzas en dirección en X debe ser igual a 0. Tenemos 1.2 más 1 más, entonces tenemos el momento de AB más el momento de BA sobre 4 más el momento de FAE más el momento de EAF sobre 4. Todo esto debe ser igual a 0. Evaluando toda esta expresión, tenemos la ecuación número 5. La ecuación 6 se obtiene considerando, por ejemplo, una subestructura. Si hacemos un pequeño corte, consideramos este nivel como una subestructura independiente. Las fuerzas de corte en el nodo B y en el nodo E, de la misma forma que anteriormente se explicó, se pueden obtener mediante los momentos internos en la base en los extremos B y C. Esa fuerza de corte representa o está en función de esos momentos. Si yo hago sumatoria de fuerzas en X
de 1 tonelada más la fuerza de corte en el nudo B más la fuerza de corte en el nudo E, esto debe ser igual a 0. Por lo tanto, sumatoria de fuerzas en dirección X debe ser igual a 0. Por lo que 1 más el momento de B a C más el momento de C a B sobre 3 más el momento de E a D más el momento de D a E sobre 3 debe ser igual a 0. Evaluando toda esta expresión, obtengo la sexta ecuación. Obtenido las 6 ecuaciones, resuelvo el sistema. Para tal efecto, voy a definir una variable que lo voy a llamar EQ. Y ahí voy a definir mi sistema de ecuaciones. En esta pestañita o en este icono de sistema de ecuaciones en funciones. En este momento yo puedo introducir 2 ecuaciones. Para introducir 6 ecuaciones, hago clic en la variable Q y me aparece un pequeño cuadradito en la parte inferior derecha. Y si yo arrastro es un poco difícil capturar ese pequeño cuadradito. Ahí está. Puedo arrastrar hasta el número de ecuaciones que yo debo introducir. En este caso son 6 ecuaciones. Primera ecuación. Copio. Primera ecuación en la variable EQ. La segunda ecuación mi tercera ecuación mi cuarta ecuación mi quinta ecuación por último mi sexta ecuación. De esa forma obtengo entonces una variable Q que define mis 6 ecuaciones. ¿Cómo yo puedo verificar mis incógnitas? Hay un comando, unknowns,
de la variable Q. Evaluar simbólicamente me muestra todas mis incógnitas que yo debo determinar resolviendo mi sistema de ecuaciones. ¿Cómo resuelvo? Primeramente voy a asignar con la función assign a las variables delta 1, delta 2, en fin, y que resuelva con la función solve el sistema de ecuaciones EQ, punto y coma, cuyas incógnitas está dado por unknowns de EQ. Y obtenemos o resolvemos el sistema de ecuaciones. Por ejemplo, delta sub 1 vale 7.49 metros. Delta sub 2 11.535. Cita sub U, cita sub B. 1.3008. Cita sub C 0.6456. Cita sub D 0.646 radianes. Y por último, cita sub E 1.300 o 3008 radianes. De esa forma obtenemos los desplazamientos lineales y rotacionales en los nudos libres. Los momentos internos de baza, una vez conocido nuestras incógnitas, simplemente es reemplazar en las ecuaciones de pendiente de flexión, que ya lo tenemos determinado en esta parte. Lo copiamos en este caso nos está mostrando simbólicamente. Nosotros podemos decirle al esquema de estudio que nos muestre valores numéricos. Listo. De esa forma obtenemos los momentos internos en cada baza. Bueno, ordenamos esto para que esté presentable. Los momentos están dados en toneladas metro. Tonelada metro. De esa forma obtenemos entonces los momentos internos en cada base. La reacción en los apoyos. Sabemos muy bien que la reacción en X en el nudo A y en el nudo B están en función de los momentos internos de cada base, ¿no? Por ejemplo, la reacción en X del nudo A es igual al momento de AB más el momento de BA sobre 4. Por lo tanto,
La reacción en A en dirección X será igual al momento de AB más el momento de BAA sobre 4. Y esto es igual a 1.1 toneladas. Y que la reacción en el nudo E en dirección X será igual al momento de FAE más el momento de EAF sobre 4 y vale 1.1 toneladas. Tenemos los momentos en los apoyos. El momento de AB menos 259 y el momento de FAE que vale menos 2.59. Por lo tanto, si la reacción en X vale 1.1, vamos a tener aquí una reacción en X y aquí otra reacción en X que vale 1.1 toneladas. 1.1 toneladas. Y va a existir un momento. El momento de A a B vale menos 2.59. El signo negativo nos indica que es en sentido contrario al que se propuso inicialmente en las ecuaciones de pendiente de flexión. Por lo tanto, será en sentido antihorario. Entonces el momento en los dos casos será antihorario. ¿De cuánto? De 2.59 toneladas metro. La reacción en dirección Y en el apoyo A y la reacción en Y en el apoyo F puede ser determinado fácilmente. Si yo hago sumatoria de momentos en A, obtengo la reacción en Y del nudo F. Si hago la sumatoria de momentos en F, obtengo la reacción en Y en el apoyo A. Esa parte, bueno, yo les dejo de que ustedes terminen el ejemplo.